Hola, soy Nancy Moreno, psicóloga enfocada en bienestar emocional. Acompaño a comprender y transformar tus relaciones desde la perspectiva sistémica, a romper patrones que duelen y a construir vínculos más conscientes, respetuosos y llenos de amor propio. Hoy quiero hablarte como si estuviera contigo tomándonos un café y mirándonos a los ojos. Dime, ¿alguna vez has sentido que das todo en una relación, pero parece que no fue suficiente? ¿Qué esperas? ¿Un mensaje? ¿Una llamada? ¿O una muestra de cariño? ¿Y qué pasa cuando no llega? ¿Sientes un vacío enorme por dentro? ¿O te pierdes a ti misma solo para que la otra persona no se vaya? Si te reconoces en esas sensaciones, este espacio es para ti. Porque eso que estás sintiendo tiene un nombre, tiene una explicación y también tiene una salida. Bienvenido, bienvenida a este episodio de autoestima y relaciones saludables. Aquí vamos a hablar sin juicios, con amor y claridad, para que empieces a sanar de raíz. Hoy quiero empezar por un tema que atrapa a muchas personas en silencio: la dependencia emocional. Veremos qué es la dependencia emocional. A veces lo confundimos con decir es que lo amo profundamente o la amo profundamente. Eso no es dependencia emocional. Eso se llama miedo. Miedo a quedarte sola o solo y miedo a que si el otro se va, te pierdes a ti mismo. Es cuando tu felicidad depende de un mensaje, de que el otro te mire, te elija, te abrace. Y si eso no pasa, sientes que no vales nada. En palabras sencillas, vives pendiente del otro y te olvidas de ti. Este patrón tiene unas consecuencias que muchas veces callamos, como es la ansiedad de sentir que algo malo va a pasar si no está. También la autoestima se ve muy afectada porque tu valor depende de cómo te tratan. Y hay una tristeza y un vacío que se siente en el pecho profundamente, donde las relaciones son asimétricas, incluso tu paz está en juego. Es muy poco lo que recibes y lo más delicado es que dejas de ser tú mismo o tú misma para convertirte en lo que el otro necesita que seas, ¿verdad? Te quiero decir algo que necesites escuchar. Una relación que te apaga, que te llena de miedo, que te hace olvidar quién eres, no es amor. No es amor. Hay un ciclo que atrapa en esa dependencia emocional y te vuelve adictiva a esa relación. Es un círculo donde un día recibes cariño, atención, mensajes bonitos y al día siguiente silencio, distancia, frialdad. Tu corazón pasa de una ilusión al dolor en cuestión de horas. Sin darte cuenta te vas enganchando y esperas ese próximo momento de afecto, de cariño. En psicología esto lo llamamos refuerzo intermitente. Tu cerebro queda enganchado esperando la próxima muestra de amor, como quien juega en una máquina de apuestas. No sabes cuándo llegará la recompensa y eso lo hace adictivo. Así es que nace la adicción afectiva. Vives pendiente de cada palabra, de cada notificación o de cada gesto de esa persona. Cuando llega la atención sientes alivio, pero cuando no, aparece la ansiedad crónica, el corazón acelerado, el estómago apretado y la mente inventando historias de abandono. Y quiero que lo escuches claro, esto no es amor, es un lazo que consume tu energía y tu bienestar emocional. Si te reconoces aquí, no es para que te culpes, es para que empieces a decirte, merezco algo mejor. Y ese algo empieza por mí. La dependencia emocional no es amor.
es miedo disfrazado de amor. Pero escucha esto. Esto se puede sanar cuando empiezas a mirarte con compasión, a poner límites y a recordarte todos los días quién eres. Empiezas a vivir en libertad emocional. Hoy, al reconocerlo, ya diste un paso gigante, porque el primer paso siempre es abrir los ojos y volver a ti. Hoy puede ser el primer día de tu nueva historia. Quiero leerte. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de este episodio sentiste como un espejo de tu vida? Si este video te ayudó, compártelo con quien crees que lo necesite para aprender a construir autoestima y relaciones sanas. Porque sí, puedes volver a ti y vivir sin miedo. Plenitud. Vimes Life. Emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Life. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar. Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos, que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.